Buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión número 7, me parece. 7 u 8. Bueno, porfa, intenten entrar temprano. No me quiero ver en la tarea esa de tener que llevar la sesión. No me gusta, pero si no vienen temprano me están obligando a hacerlo. Listo, vamos a comenzar. Vamos hoy a continuar con el tema de la inferencia. Entonces, voy a poner la sesión 5 y la sesión 6. La vimos, fueron los talleres introductorios, ¿no? Espérenme que si no va a ser posible que lo proyecte. Y hoy vamos a continuar con la parte teórica de la inferencia. Recuerden que esto está muy bien explicado también en Mendenhall y en Moore, ¿no? Listo. Entonces, bueno, una de las cosas que les debe de quedar claro es que el margen de error que hemos estado calculando, eso que no cubre todos los errores, que el margen de error en un intervalo de confianza cubre solamente los errores del muestreo aleatorio y que van a haber elementos como la falta de cobertura y la falta de respuesta, que a veces van a ser mucho más graves mucho más grandes y que eso se les da otro tratamiento, ¿no? Ustedes cuando estén haciendo y analizando una encuesta tienen que verificar cuánto fue la población que les contestó, que no les contestó, ¿no? De tal manera que ustedes puedan saber si también puedan utilizar esa información. Uno de los casos que vamos a ver y que lo vamos a poder ver directamente en la fuente de información que nosotros trabajamos son los ingresos, ¿no? Los ingresos, la gente cada vez los está reportando menos, incluso el ENOE ha llegado a una tasa de no respuesta de casi el 20%. Entonces, es una cosa complicada de qué vamos a hacer porque la gente cada vez menos está respondiendo, ¿no? Entonces, para voy a ir llenando un poquito este mismo como esquema. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a trabajar también en hacer esquemas de trabajo? Entonces, bueno, si nosotros sabemos si la distribución es normal y tenemos el valor de sigma, utilizábamos esta fórmula para el error estándar y utilizábamos la distribución Z. Si nosotros tenemos que no conocemos ni la forma de la distribución ni sigma, entonces, pero tenemos muestras grandes, entonces vamos a usar Z, pero vamos a poder estimar que S es un buen estimador de sigma, ¿no? Y en clases posteriores vamos a ver qué vamos a hacer con respecto a cuando tenemos muestras chiquitas. Pero ahorita vamos a seguir con las muestras grandes y vamos a revisar, porque ya hicimos intervalos de confianza para una media y una proporción, y hoy vamos a trabajar en diferencias de medias y diferencias de proporciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es igual, no vamos a tener la estimación puntual de las diferencias de las medias, la estimación puntual de las diferencias de las proporciones, y vamos a tener este elemento que vamos a sumar y a restar, y que da cuenta de la variabilidad de los datos y el nivel de confiabilidad de nuestra estimación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando nosotros estamos comparando dos promedios, ¿no? Al hacer inferencias, para poder saber qué es lo que pasa en la población con esos promedios, vamos a utilizar el mejor estimador de esas diferencias. Y igual que con la media, la mejor estimación de mu menos mu2 va a ser la x barra 1 menos x barra 2. ¿Sí? O sea que lo que vamos nosotros a trabajar es, hoy vamos a ver cómo esta fórmula donde teníamos estimador más o menos el valor de Z por el error estándar se mantiene, pero lo que va cambiando es que tenemos estimadores diferentes y tenemos errores estándares diferentes.
pero todo el proceso quizás es un poquito más largo, pero es la misma lógica, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una estimación de lo que pasa en las medias de dos poblaciones, que estas dos poblaciones pueden estar definidas por dos grupos diferentes, ¿sí? Y a lo mejor ustedes dicen, pero es que eso, ¿quién estima las diferencias? Normalmente a veces cuando nosotros queremos comparar, por ejemplo, si dos medias son iguales, ahí está, ¿no? Tenemos esta formulita y podemos mover, por ejemplo, esto para acá, ¿sí? La diferencia, cuando es 0, implica que las dos medias son iguales, ¿sí? Entonces, va a ser bien importante este valor de 0, ¿no? Nosotros en realidad estamos estimando la diferencia de esas medias, pero muchas veces lo que vamos a evaluar y contra lo que vamos a comparar es si es 0, ¿no? Entonces, esa va a ser como un valor que nosotros vamos a tomar muy en cuenta cuando veamos nuestros intervalos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo mu, que una es más chiquita que la otra, ¿sí? Entonces yo voy a tener que mu menos mu2 es menor a 0, ¿no? Cuando la diferencia es menor a 0, lo que estamos diciendo es que la primera es mayor que la segunda, ¿no? Igual cuando nosotros sabemos que esta perdón, que la segunda es mayor que la primera, ¿no? Y cuando mu es mayor, la primera es mayor que la segunda, si nosotros lo vemos así, ahí está, ¿no? Entonces, es bien útil como pensar en estas situaciones para imaginarnos cuál es la relación. Entonces, lo que vamos a tener también que tener cuidado es saber quién es uno, quién es el grupo 1 y quién es el grupo 2 para hacer nuestras interpretaciones, ¿sí? Y en el orden en que lo pusimos y en el orden en que hicimos los cálculos, ¿sí? Estos son dos elementos que a veces cuestan un poquito más de entender, pero que no son graves, ¿no? Entonces, en esta situación, mu2 es más grande que mu1 y por tanto, si yo le resto mu2 a mu1, entonces voy a tener un valor negativo porque lo que resté es más grande que mu1. Y acá, si mu1 es más grande que mu2, voy a tener una diferencia positiva porque mu2, al ser más chiquito, cuando lo resto, pues queda positivo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto ahorita en el ejemplo que vamos a hacer para que ustedes vean claramente qué es lo que implica esta diferencia, porque, o sea, no es una diferencia así como hay. Simplemente quiero ver qué tan distinto es. A veces va a importar también el sentido de esa diferencia, ¿no? Si es positiva o si es negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Eh, igual, igual que cuando solo trabajábamos con una X barra, cuando estamos trabajando con esta diferencia de las X barras, entonces si nosotros nos imaginamos de nuevo todas las diferencias de todas las X barras posibles, van a tener una distribución muestral, ¿sí? Entonces, de todas las muestras posibles que hicimos de las dos poblaciones, podemos sacar sus diferencias y la media de esas va a ser mu1 menos mu2, o sea que lo que estamos diciendo es que es un buen estimador, ¿no? Que x barra menos x barra 2, si nosotros sacáramos toditas las x barras, ¿no? La media de eso coincidiría con la diferencia en las medias poblacionales, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros establecer que vamos a tener una desviación estándar de esas distribuciones, ¿no? De este valor, ¿no? Si nosotros conociéramos los valores de sigma, lo que vamos a calcular de manera diferente va a ser este valor del error estándar.
que usted, o sea, por ejemplo, cuando teníamos una, solo era, ¿verdad? Si ustedes ven, no es tan diferente porque lo que tenemos es que estamos tratando de sumar las varianzas divididas entre los valores de n y a eso le sacamos la desviación estándar. O sea, no es tan diferente si ustedes lo piensan, ¿sí? Porque yo podría decir que esta de acá es, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos una sola, cuando teníamos solo una X barra, en el caso como de una sola población, nosotros teníamos que el error estándar era este, ¿no? Y lo puedo escribir de esta manera también. Entonces, lo que estamos haciendo acá es como sumar los errores estándar de cada una de la población y sacarle la raíz, más o menos, ¿sí? Entonces, como para que vean de que no es tan diferente y que no digan, ay, qué horrible. Se parece más complejo, pero en realidad tampoco es tan, uno, no es tan diferente, y segundo, lo vamos a poder calcular con los datos que nos dan en la información, ¿no? Nosotros vamos a tener las varianzas y vamos a tener los tamaños de las muestras. Sin eso no vamos a poder calcular el error estándar, ¿no? Entonces, de nuevo, obviamente nosotros rara vez vamos a tener los valores de sigma, ¿no? Entonces, vamos a necesitar que las muestras sean grandes, ¿no? Es decir, que N1 y N2 sean mayor que 30. Y entonces, si las muestras son grandes, entonces nosotros vamos a poder aproximar ese error estándar, el error muestral, como, y en lugar de poner los sigmas, poner los valores de las desviaciones estándar de la población. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro, ¿no? Los cambios que vamos a hacer en nuestras fórmulas cuando, ¿sí ven la encuesta? Sí. Los cambios que vamos a hacer en nuestras fórmulas, ahorita que trabajemos, ya no con una media, sino con dos medias y su diferencia. A ver. Bueno, voy a relanzarla entonces. Por ahí tengo un no, si nos comentan qué es lo que no ha quedado claro. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es que en lugar de estimar, o sea, lo que queremos estimar no es μ1 y μ2, sino que queremos estimar la diferencia de μ1 y μ2. Por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces en análisis descriptivos lo que queremos hacer, vemos diferencias entre dos grupos, ¿no? Y nosotros decimos, y a veces nos decimos un montón de cosas acerca de esa diferencia, pero no sabemos si esa diferencia que nosotros estamos viendo en la muestra es válida para la población, ¿no? A lo mejor en la muestra yo encuentro, por ejemplo, que un grupo de personas gana más que otro, ¿no? Pensemos un poquito en el ejemplo que vamos a hacer, que los hombres ganan más que las mujeres, ¿no? Y lo vemos en la muestra, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran ser como más contundentes con lo que están encontrando, podrían decir, bueno, esto que estoy viendo en la muestra se mantiene para la población, es algo que yo pueda afirmar a nivel poblacional. Entonces, para eso vamos a hacer la estimación en la población. Y entonces vamos a hacer un intervalo de confianza de esa diferencia, ¿no? Y vamos a ver, no, bueno, si se mantiene, lo que tenemos es que esa diferencia es distinta de cero también en la población, ¿no? O no es distinta de cero. Entonces, eso es uno de los objetivos de por qué
vamos a hacer esta diferencia de medias, ¿no? Ahí está, no sé si la persona del no nos quiera comentar algo más. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a usar, este es mi estimador, ¿sí? Aquí tengo mi error estándar. Y vamos a seguir utilizando la misma fórmula que nosotros decíamos, estimador. Uy, qué feo escribo. Año y medio escribiendo así y no me mejora la letra. Ahí está Z. Yo ahorita se los pongo en el Excel cuando hagamos el ejemplo, por el error estándar, ¿no? O sea, nomás que hoy va a cambiar que vamos a poner este acá, vamos a poner este acá, y el Z lo vamos a seguir calculando de la misma manera. Entonces, ahí está. Hoy sí. Entonces, si nosotros estamos haciendo la estimación puntual y queremos utilizar el margen de error, ya sabemos que vamos a usar el 1.96. Si estamos haciendo un intervalo de confianza, entonces vamos a usar el x/1 menos x/2 más un valor de z asociado siempre a alfa medios y el error estándar. O sea, la fórmula sigue siendo igual, digamos, en términos conceptuales, porque tenemos un estimador y más o menos un valor de confiabilidad por el error estándar. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que para los que tomaron estadística 2 probablemente sí lo hicimos. Entonces, me voy a llevar estos datos. ¿Se acuerdan que habíamos sacado las estimaciones para los hombres en la agricultura, ¿no? Entonces, pensemos que también tenemos los datos de las mujeres en la agricultura. Vamos a ver, entonces, cómo podemos hacer la estimación comparando estos salarios promedio entre hombres y mujeres con un intervalo de confianza del 95. Vamos a empezar con el intervalo de confianza del 95. No. Voy a tener que ir a mi drive. Ana, que si puedes regresar tantito a la diapositiva anterior. Sí. Lo que voy a hacer es que voy a dejar eso en lo que encuentro el archivo, porque no sé, se me perdió. Creo que ya lo mandé en el chat. El Ahí está. Google Sheets. Qué grandote quedó esto. De nuevo, ¿no? Nosotros tenemos los datos, aquí ya un poquito ya están de manera tabular, entonces eso nos ayuda un poquito, y voy a traerme también lo que nos están pidiendo, ¿no? Normalmente cuando nosotros pensamos en comparar dos valores, hay de dos, ¿no? Que nosotros comparemos a partir de una resta o a partir de o a partir de una
a partir de una división, ¿no? Digamos, matemáticamente es la manera en que podemos comparar dos magnitudes, casi siempre, ¿no? Con restas y con divisiones, ¿sí? Entonces, eso para cuando después veamos diferencias de varianzas. Ahorita, con las medias, vamos a hacer justamente una resta. Si ustedes, todos lo que quizás no se acuerdan de sus clases de matemáticas, no sé si alguna vez les dijeron que toda resta es una suma. Entonces, ¿se acuerdan que el teorema del límite central también funcionaba para las sumas, ¿no? Por eso era importante decir las sumas y los promedios. Entonces, por eso se puede extender el teorema del límite central para un caso de una media, para el caso de las diferencias de las medias, ¿sí? Bien, entonces nosotros ya tenemos acá que tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos aquí las X barra y aquí tenemos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Necesitamos entonces, y ustedes van a decidir acá, qué quieren que sea el grupo 1, que alguien me diga. Porque lo que tenemos que definir siempre, cuál es el 1 y el 2, y mantener ese orden a lo largo de nuestra interpretación, ¿sí? Entonces, ¿cuál quieren que sea el grupo 1 y cuál quieren que sea el grupo 2? Nadie. ¿No? Están muy dormidos. Tenemos dos grupos, hombres y mujeres. Nosotros tenemos que establecer quién va a ser nuestro grupo 1 y nuestro grupo 2. Tenemos que tener claridad de eso porque si no lo establecemos, justamente ese resultado de eso que yo estaba diciendo, mu menos mu 2 es mayor, positivo, va a ser bien importante para la interpretación. Entonces tenemos que tener claridad qué estamos restando a qué. Entonces, por ahí me dicen que X barra 1 va a ser el de las mujeres. Entonces, yo digo X barra 1 va a ser la media de las mujeres, así. Y X barra 2 va a ser el de los hombres. Ahí está. Entonces, el estimador X barra 1 menos X barra 2 es simplemente la diferencia. Entonces voy a hacer la diferencia de X barra 1 menos X barra 2. ¿Sí? Todo esto está en pesos, ¿no? Son salarios semanales en pesos en la agricultura. Tengo 6, ¿no? Entonces, yo ya tengo esta parte de acá, ya tengo a mi estimador, ¿no? Hoy, ¿qué tengo más que sacar? Bueno, puedo sacar o el error estándar o el valor de Z. Quizás sacamos el error estándar porque Z ya sabemos de cuánto va a ser porque estamos trabajando el 95% y seguramente ya se lo saben de memoria. Entonces, vamos a calcular el error estándar. Entonces, lo que nos va a decir es que tenemos que, esta es la desviación estándar muestral, o sea que tenemos la desviación estándar, ¿sí? De la muestra, ¿sí? De cada uno, pero lo que no tenemos es la varianza. Entonces necesitamos calcular las varianzas, ¿no? Primero, ¿no? Que va a ser simplemente elevarlas al cuadrado. Entonces voy a poner mejor varianza 1 y varianza 2, para no equivocarme, tomando en cuenta cuáles eran mis grupos, ¿no? Entonces, varianza 1 va a ser el grupo de mis mujeres, entonces yo tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Va a ser 900, porque es 30 al cuadrado, y para los hombres, 35 por 35, que es como elevarlo al cuadrado, va a ser 1225. Entonces ya tengo las varianzas, ¿no? Eso no lo tenía, digamos, tenía que hacer un pequeño cálculo. Hoy sí ya puedo sacar la raíz de esas fracciones.
A lo mejor, si ustedes quieren, sacamos las fracciones y sacamos la fracción 1, para irlo haciendo por partes, que va a ser la varianza de 1 entre su tamaño de muestra, ¿no? ¿Sí? 900 entre 30, ¿no? Entonces tengo esta primera fracción. Voy a sacar la segunda fracción, que va a ser igual a esta varianza entre el tamaño de la muestra. No, pero ese no es el tamaño de la muestra. ¿Qué? Es la desviación estándar. Sí, estás tomando la desviación. El tamaño de la muestra está más arriba. Cierto. ¿Qué decía yo? ¿Y por qué daba tan exacto? Ahí. Es que ya es viernes, perdón. Gracias. Ahí está, ¿no? Y a eso le voy a sacar una raíz cuadrada. Voy a sumarle estas fracciones y voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces mi error estándar, ya lo voy a tener acá, va a ser la suma de estos valores y a esto le voy a sacar la raíz, a esa suma. ¿Sí? Entonces ya tengo esta parte de acá, ya tengo esta parte de acá, hoy me falta z de alfa medios. Entonces, alfa, ¿de cuánto va a ser? Tengo el intervalo, me están, a ver, ¿se acuerdan que poníamos? Es ¿Del como 5%? del 5%, exactamente. Alfa va a ser igual al 5%, por tanto, alfa medios va a ser igual de 2. Y entonces mi z va a ser igual al inverso de la normal de este valor para el negativo, y para el positivo, el inverso de la normal uno menos este valor, ¿sí? Para que me dé positivo, ¿sí? O bien, si ustedes siempre pueden irse a su calculadora de la inversa, ¿no? E igual, ¿no? Estamos acá, los alfa medios, abajo y below, o en between ponemos el valor de nuestro intervalo de confianza, o en outside ponemos todo el alfa. De ahí sale el menos 1.96 y el 1.96. Bien, entonces hoy sí ya tengo todo, tengo que poner esto en orden, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi límite inferior? Lo voy a poner acá para no perder todos los datos. Para que se vean en la pantalla. No me encanta el orden, pero bueno. Entonces, mi límite inferior es mi estimador, ¿verdad? Más mi valor negativo de z por mi error estándar, ¿no? Ahí está. Ese es mi límite inferior. Y mi límite superior es mi estimador más el valor positivo de z por mi error estándar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la diferencia entre lo que ganan las mujeres con respecto a los hombres está entre menos 6 pesos y 18.77 pesos con un 95% de confianza, ¿no? Vamos a escribirlo.
Y van a ver cómo lo voy a escribir. Tan, tan, tan. Vean por qué es importante esto de la diferencia y de saber cuál es mi grupo 1 y mi grupo 2. En el límite inferior, la diferencia es negativa. Eso significa que hay ciertas estimaciones donde las mujeres estarían ganando valores negativos con respecto a los hombres, digamos. Entonces, si esa diferencia es negativa, significa que los hombres ganan más, ¿no? Pero en el límite superior tenemos que hay un pedacito donde las mujeres también hay una estimación donde las mujeres ganan más. Entonces, acá va a ser bien importante, y si quieren lo voy a hacer un poquito para acá, para que lo veamos. Voy a hacer esto más chiquitito. Porque quiero pintar. No, bueno, tampoco. Hoy sí. Entonces, este límite, si ustedes se imaginan, ¿no? Hay un pedazo, lo voy a poner en rojo, negativo, y hay otro verde, ¿no? Y por aquí está el 0, ¿no? Entonces aquí va a estar el -6. Bueno, quizás solo 1, porque está como más. Y por ahí está el -6 y aquí está el 18, ¿no? Y aquí está el 0, ¿no? ¿Sí? Pensemos como en una recta numérica. Entonces tengo acá, y entonces el intervalo incluye el 0. O sea que hay una parte de mi estimación en los parámetros que pasa por 0, ¿no? Entonces, en realidad nosotros también podríamos agregar a esta interpretación que los salarios en las poblaciones no son distintos de 0, ¿no? Porque 0 es un valor que pasa por el intervalo, ¿no? Si ustedes ven el intervalo de confianza, tiene un valor completa, que hay un pedazo donde es negativo y otro pedazo donde es positivo, ¿no? Porque va desde -6 hasta 18, ¿sí? Entonces, las mujeres pueden ganar entre eso, entre 6 pesos menos hasta 18 pesos más. Entonces, podríamos agregar que no hay evidencia en la población, que las poblaciones ganan diferentes salarios. Porque justamente el 0 es un valor que está dentro del intervalo, ¿no? Entonces, hay un pedacito en nuestra estimación, con solo que pase por ese valor, nosotros sabemos que en algún pedazo, mu puede ser, mu1 es igual a mu2, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si con el ejercicio queda un poco más claro. ¿Sí, Hassan? Profesora, nada más tengo la duda. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho la primera resta al revés? Si en lugar de restar x1 menos x2, hubiéramos tomado como x1 el grupo de los hombres, fueran los que no fueran. ¿Puedes repetir? Sabes que casi no te oí. Ah, perdón. ¿Me escucho bien? Sí, hoy sí. Ah, ok. ¿Cómo afectaría el resultado si hiciéramos la primera resta de la fórmula al revés? Lo hacemos para que veas. Lo que van a cambiar los valores porque la diferencia va a estar expresada de manera contraria. Entonces, veamos. Voy a cambiar todos estos valores.
y vamos a cambiar acá. Hoy los hombres son el grupo 1 y las mujeres son el grupo 2. Ustedes se imaginarán que el error estándar no va a cambiar porque justamente en la fórmula es una suma. Entonces acá no hay problema. El error estándar no va a cambiar, pero sí va a cambiar nuestros estimadores. Entonces hoy mi X barra 1 va a ser los hombres, X barra 2 van a ser las mujeres, y la diferencia va a ser, la diferencia es negativa, ¿no? Entonces estamos diciendo acá, digamos, en la interpretación no va a cambiar, porque siempre podemos decir que las mujeres están ganando más que los hombres, ¿no? O que los hombres ganan menos que las mujeres, ¿no? Pero los datos, digamos, en la forma en que se presentan, como los grupos están cambiados, van a ser diferentes. La varianza, me voy a traer la varianza de acá, que es la 2, y la varianza de acá, que va a ser la 1. Voy a traer las fracciones, eso está bien. Esta. Y el error estándar, si ustedes ven, es el mismo, ¿no? Y el valor de z es el mismo. Entonces, veamos qué pasa con los límites inferiores. Ay, sí. De repente me cae mal el ventanero del Zoom. El límite inferior, entonces, es mi estimador, que hoy es menos 6, más mi valor negativo por mi error estándar. Y mi límite superior va a ser mi estimador más mi z positivo por mi error estándar, ¿sí? Si ustedes ven, los valores se como voltearon, ¿no? Entonces, lo que yo aquí estoy diciendo, como tengo la resta contraria, ¿no? Los hombres menos las mujeres, cuando yo digo menos 18, es que los hombres están ganando hasta 18 pesos menos que las mujeres y pueden ganar hasta 6 pesos más, ¿sí? Entonces, yo podría decir con un 95% de confianza, los hombres ganan 18 pesos menos hasta 6 pesos más que las mujeres. ¿Ven la diferencia o sea, estamos básicamente diciendo lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Lo que importa es que tengamos claro cómo hicimos esa resta, porque entonces así vamos a poder interpretar los límites. Aquí, como tomé a los hombres como primer grupo, interpreto ese negativo como que los hombres ganan menos que las mujeres. Acá el negativo era que las mujeres ganaban menos que los hombres, ¿sí? No sé si con esto te quedó más claro, Hassan, o menos claro. Sí, creo que sí. Gracias. Bien. Y acá, si ustedes quisieran hacer la rectita, tendríamos el menos 18 y tendríamos el 6. Perdón por no poner los decimales, pero... Ahí está. Igual, entonces podemos llegar a la misma conclusión, ¿no? De que en la población, o sea, no sabemos, porque esa distancia puede estar
entre un valor negativo y un valor positivo. Entonces el 0 es un valor posible de mi intervalo de confianza, y entonces pues, pues no podemos saber si en la población estas diferencias se mantienen, ¿no? Entonces aquí esta diferencia que vemos de que las mujeres ganan 6 pesos más que los hombres en la muestra, no tenemos evidencia para decir que eso se mantiene en la población, ¿no? Porque puede ir desde un valor negativo hasta un positivo. Entonces, cuando ustedes tienen intervalos de confianza que pasa el 0 por allí, ustedes saben que en algún momento es posible que esas medias sean iguales, ¿no? En la población. Entonces, yo aquí no puedo decir, ¿no? O sea, esto a lo mejor que yo encontré puede ser motivo simplemente del azar, ¿no? De las muestras que yo encontré, ¿no? Porque pues puede ser que en la población sean iguales, ¿no? Entonces, esa diferencia no se mantiene para la población. Entonces, por eso, cuando hacemos análisis descriptivo, a veces no podemos ser tan contundentes, pero cuando estamos haciendo inferencias, si yo digo, no, mire, sí son diferentes, de verdad son diferentes, ¿no? Entonces, como si ustedes tienen intervalos de confianza completamente negativos, pues ahí pueden decir, o sea, si nuestro intervalo de confianza fuera completamente negativo, en este caso, ¿no? Entonces podríamos decir, sí, las mujeres ganan siempre más que los hombres, ¿no? Y si fuera completamente positivo, pues diríamos, no, sí, mire, siempre los hombres ganan más que las mujeres, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, si ustedes tienen un límite inferior y un límite superior y tienen valores negativos y positivos, ustedes ya saben, por ahí pasa el 0, ¿no? Voy a lanzar de nuevo la encuesta. Quiero ver dónde quedó mi encuesta. Ahí está, parece que no pusieron ningún no. Entonces quizás los no ya se quitaron de acá. Bien. Vamos a hablar hoy de las diferencias de las proporciones, ¿no? Solo les voy a poner esto acá. Este fue el caso que nosotros hicimos. El intervalo de confianza contiene el valor donde μ1 menos μ2 es igual a 0, por lo tanto es posible que sean iguales, ¿no? Entonces, con este intervalo de confianza que calculamos ya en la segunda ronda, donde le dimos vuelta a los grupos, y se veía de esta manera, no podemos establecer, no podemos concluir que haya una diferencia entre los salarios semanales entre hombres y mujeres. Entonces ustedes ven, es un poquito más trabajoso, pero un poco más interesante, ¿no? Esto de estar comparando las medias, ¿no? Porque nos sentimos como con la capacidad de decir cosas mucho más contundentes que cuando solo teníamos una media, porque ya estamos comparando dos grupos y eso va a ser muy, muy interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos estimando la diferencia entre dos proporciones, ¿en qué casos nosotros vamos a pensar que necesitamos hacer esto mismo? Imagínense que igual nosotros tenemos la proporción de voto y queremos saber si esa proporción de voto para una persona en cierta gobernación, en, no sé, presidente o alcalde, cualquier cosa que ustedes imaginen, es diferente entre urbanos y rurales, ¿no? Siempre tenemos dos grupos. Todas estas cosas que estamos viendo, solo estamos comparando un grupo de dos, ¿no? O sea, dividimos, hay dos poblaciones, es decir, hay dos categorías nada más. Ya después vamos a poder hacer otro tipo de análisis para cuando tenemos más grupos, pero ahorita nos vamos a quedar con únicamente dos grupos. Entonces vamos a querer tener, vamos a tener por tanto una muestra de la población 1 con sus parámetros y una muestra de la población 2 también con sus parámetros, ¿no?
Igual, ¿no? Nosotros vamos a querer comparar esas proporciones y lo vamos a hacer a partir de la resta, ¿no? Y de nuevo, el valor de 0 va a ser sumamente importante. Y de nuevo, la mejor estimación de las probabilidades de éxito en las poblaciones y sus diferencias van a ser las diferencias en nuestra muestra, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que vamos a poder calcular las proporciones como el total de éxitos entre los tamaños de la muestra, ¿no? Para cada una de las proporciones, y esa P gorrito menos P2 gorrito va a ser el mejor estimador de P1 menos P2, es decir, de los datos en la población, ¿no? Lo mismo, ¿no? Más que estamos hoy trabajando con proporciones, ¿no? Entonces, si igual, ¿no? Si nosotros nos imagináramos la distribución muestral de todas las P gorrito 1 menos todas las P gorrito 2 posibles, ¿no? Si nos imaginamos todo eso, ¿no? Entonces, la media de esa distribución de las P gorritos 1 menos las P gorritos 2 va a ser igual a la P gorrito, no, ya me trabé, a la proporción de éxito de la población a la diferencia de las proporciones de éxito en la población, ¿no? Entonces, la media de la distribución de la diferencia de las proporciones muestrales va a ser igual a la diferencia en las proporciones poblacionales, ¿no? Entonces, igual vamos a tener una desviación estándar o un error estándar de esas P gorritos y se va a escribir de esta manera. De nuevo, no tenemos los valores de P1 y de Q1. Esto, de nuevo, estamos viendo la varianza. ¿Se acuerdan de que la varianza era igual a, cuando nosotros hacíamos esta división entre N, ¿no? Nos quedaba que la varianza era P por Q para una binomial. Entonces aquí tenemos de nuevo, estas son las varianzas de nuestras poblaciones binomiales entre la raíz de n. Pero las varianzas para las poblaciones que son binomiales las podemos escribir como la multiplicación de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en realidad esta es la misma fórmula que teníamos para la media, porque este valor son las varianzas, ¿no? Como no tenemos los datos en la población, vamos a necesitar que las muestras sean grandes y que sean muy, muy grandes para poder aproximar las P corritos y las Q curritos para calcular mi error estándar, ¿no? Entonces, de nuevo, hoy lo que vamos a tener es que el estimador va a ser vamos a tener este error estándar, Z lo vamos a seguir calculando de la misma manera. Entonces, ustedes ven, siempre es estimador, más o menos, valor de Z alfa medios por el error estándar. O sea, esa fórmula la mantenemos ahí forever and ever. Y vamos a seguir manteniendo esos elementos incluso para los modelos de regresión. Entonces, tenemos entonces ya nuestras fórmulas que ya utilizando los valores de Z se verían de esta manera. No tanto si queremos calcular el margen de error, que ya dijimos que siempre solamente se escribe más o menos un valor, o los intervalos de confianza donde nosotros ya podemos elegir nuestros valores de Z. Bien, entonces vamos a dar un pequeño recesito de 10 minutos antes de hacer nuestro ejemplo de las proporciones y volvemos al ratito con esto, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a lanzar una encuesta y si alguien tiene una pregunta, entonces ahorita la resolvemos antes del ejercicio, si ustedes lo consideran, o si no, volviendo del receso. Ya ven que las fórmulas, cuando uno las va entendiendo, no están tan feas. Les va agarrando uno un cariño a estos gorritos y demás. Las letras griegas, como un lenguaje.
Por ahí quizás ya se fueron al receso porque me faltan varios votos. Entonces voy a parar la grabación. Tiene apagado su micro. Gracias, Diana. Vamos a continuar. Pues ya volví con mi café. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer que es también como lo mismo que teníamos de quienes habían jugado fútbol en la prepa, pero hoy tenemos datos tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces me voy a ir de nuevo, esto y voy a pegar la información. Y la fórmula y todo en nuestro Excelito para trabajar juntos para que puedan hacer bien después su tarea. Menor T. Aquí está. Ahí tenemos la fórmula y ya voy a poner el enunciado de lo que nos están pidiendo. Ahí está. Y me voy a traer una formulita más para que no se les olvide. Porque pareciera que nos hacen falta un par de datos, pero en realidad no. Entonces, voy a mover esto para aquí, para acá. Que sea bonito. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos es el tamaño de la muestra. Tenemos, si ustedes ven, estas muestras son un poquito más grandes, porque justamente para las poblaciones binomiales vamos a necesitar que las muestras sean ligeramente más grandes. Tenemos el tamaño de la muestra 80 y de esos 80 jugaron 65 hombres en la prepa y de las mujeres que se entrevistaron fueron 70 y 39 dijeron que habían jugado fútbol en la prepa. Y hoy nos están pidiendo un intervalo de confianza, pero del 99%. Entonces, igual, parece que tenemos poca información, parece que no tenemos todo, pero sí, se los juro que tenemos todo con eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero, entonces, por elegir cuál es nuestro grupo 1 y nuestro grupo 2. A ver, ¿cuál quieren que sea el grupo 1 y cuál quieren que sea el grupo 2? ¿Hombres 1? Ok, entonces vamos a sacar P gorrito 1, son los hombres, P gorrito 2, pues son las mujeres. Entonces, vamos a sacar esa proporción de éxito, ¿no? Aquí el éxito está definido por haber jugado fútbol en la prepa, es éxito estadístico, no éxito de otra cosa. Entonces, vamos a sacar la proporción. Ahí está. Y la proporción de las mujeres. Entonces, ya tenemos las proporciones y hoy vamos a sacar el estimador, ¿no?
Ahí está. Entonces hay una diferencia de 25%, ¿no? Estas son proporciones. Bien, ya tengo mi estimador, ¿no? Puedo también, sacar mi error estándar o bien mi Z de alfa medios. Como es una multiplicación, no importa el orden. Vamos a sacar el error estándar, ¿no? Entonces, primero vamos a sacar también, ¿no? Podemos ir sacando, como lo hicimos en la vez pasada, las fracciones, ¿no? Entonces tengo mi fracción 1, que va a ser mi P gorrito, y por mi Q gorrito. Entonces, me hace falta mi Q gorrito. Perdón. Voy a ponerla aquí, miren. Y solo voy a poner Q. Lo voy a sacar como 1 menos esto. Entonces voy a sacar mi fracción 1, que va a ser mi P gorrito menos mi P gorrito por mi Q gorrito entre la raíz de, entre n. Entonces tenemos P gorrito por Q gorrito entre n. Ahí está. Ana, ¿la N no sería el tamaño de la muestra, o sea, 80? Sí. Ahí está. Perdón. Ahí está. P gorrito por Q gorrito entre n. Y mi fracción 2 lo voy a hacer igual. P gorrito por Q gorrito entre n. Ahí están mis fracciones. Aquí sí, de nuevo, por favor, cuando hagan estas operaciones, siempre ocupen proporciones. No vayan a meter datos de porcentaje porque no les va a dar igual. Ya hasta la interpretación, ahí sí ya podemos pasar a porcentaje, pero en los cálculos siempre utilicen proporciones. Va a ser más sencillo. Bien, entonces hoy sí ya puedo calcular mi error estándar como la raíz de la suma de estas fracciones. Ahí está. No se aflijan, a veces en estas fracciones dan valores más chiquititos y ya se vuelve un poco más grande en la raíz, ¿no? O sea, porque la raíz cuadrada de valores menores que de 0 normalmente da valores más altos que lo que estamos sacando a la raíz. Bueno, entonces, a veces aquí en estas fracciones vemos un montón de numeritos chiquitos y nos afligimos porque quizás hicimos algo mal, porque da un valor tan chiquito, pero espérense ya cuando saquen la raíz, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya tenemos el error estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? ¿De cuánto es mi alfa? ¿De 1? De 1%. Ahí está. Por tanto, mi alfa medios es de ese valor chiquitito, ¿no? Mi Z asociado a alfa medios es la inversa de la normal. Me va a dar un valor negativo y un valor positivo. Le tengo que restar 1 menos alfa medios para que me dé el positivo. Ahí está. Y hoy ya, de nuevo, a calcular. O sea, hemos agregado como un montón de pasitos extra, pero ven que sigue siendo el mismo flujo de trabajo que teníamos que cuando hacíamos las estimaciones univariadas.
Entonces voy a hacer mi límite inferior, mi límite superior. Mi límite inferior va a ser igual a mi estimador, de nuevo, más mi valor negativo de z por mi error estándar. Ahí está. Mi límite superior va a ser igual a mi estimador más mi valor positivo de z por mi error estándar. ¿Sí? Entonces, con un 95% de confianza, 99. la diferencia podemos decir, los hombres jugaron entre 6.5% y 44.5% más jugaron fútbol, ¿no? Aquí. Me estaba perdiendo el objeto directo, muchachos. ¿Ustedes creen que que podemos afirmar que en la población los hombres juegan proporcionalmente más fútbol que las mujeres? Sí, ¿verdad? Hoy tenemos un intervalo de confianza que es estrictamente positivo. Entonces sabemos que en la población siempre esos valores van a ser positivos, ¿sí? Y que por tanto podemos afirmar con mucha contundencia que los hombres jugaron más fútbol en la prepa que las mujeres. ¿Sí? Voy a lanzar una encuestita. Para ver si quedó claro cómo hacemos la estimación de diferencias de proporciones. Me perdió la encuesta. Ahí está. 17 de 22, hoy no me están votando, ya están dormidos, o sea, es viernes, ya se quieren ir de puente la otra semana, no me dejen olvidada el viernes. Viernes 17. ¿Sí darás clase el 17? Yo sí, porque si no, no nos alcanza. Yo ahorita quiero dar todas las clases posibles porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué misterios depara la vida estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y luego no acabo nunca. Yo, mi sueño con ustedes ahorita es que sí lleguemos a ver modelos estadísticos, ¿no? Sí, puedan hacer regresiones lineales. Porque ya van como 2 generaciones que por situaciones no terminamos los contenidos y pienso que si ustedes ya después quieren irse a hacer una, o sea, como cubrir, o sea, porque yo también he dado cursos en maestrías
como cubrir un poco hasta donde es la primera estadística en cualquier curso de maestría, que van a ver hasta regresión lineal. Entonces, imagínense, los 3 cursos de estadística llegamos y vemos lo que se ve en uno solo de maestría, más o menos. Entonces, que ustedes ya tengan como esa base para que si ustedes quieren seguir estudiando, les vaya bien, ¿no? Ese es el plan. Entonces, bueno, solo para recapitular esto que estábamos diciendo es que se podría llegar a la conclusión, con base a este intervalo de confianza, que hay una diferencia en la proporción de estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino que dijeron que habían jugado en equipo de fútbol en la prepa. El intervalo de confianza no contiene el valor de 0, por lo tanto, no es probable que P1 sea igual a P2, es decir, las proporciones sean iguales en las poblaciones. Entonces, se puede concluir que hay una diferencia en las proporciones de hombres. Entonces, primero vemos, no está el 0, no son iguales, y luego, al ver el signo, podemos decir, bueno, entonces, tomando en cuenta cuál era mi grupo 1 y cuál era mi grupo 2, podemos afirmar que una mayor proporción de hombres que de mujeres jugaba fútbol en la prepa, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que van a hacer ahorita, en lo que queda de la sesión, es volver a hacer los ejemplos, pero para van a utilizar un intervalo de confianza del 98%. Y para acá, uno del 95, ¿sí? Van a replicar con los mismos datos, pero cambiando los valores de Z, ¿no? Lo voy a ir a pegar, todo esto. Entonces, si quieren, pongo así, todo completo. Y lo pueden empezar a hacer ahorita, ¿no? Y podemos ir Ana, sacando. ¿cuál es el intervalo de confianza de segundo? Me perdí un poquito. ¿Cómo? De lo que tienen que sacar, del Ajá. segundo. Del segundo, sí, perdón, es que estoy Del medio segundo va perdido. a ser del 95 y de este va a ser del 98. Ok. Entonces ahorita lo voy a pegar acá y lo voy a poner al Classroom. Y lo pueden ir haciendo en lo que queda la sesión, porque no me da tiempo para explicarles todo de los valores de los intervalos unilaterales que vamos a ver en la siguiente sesión. Disculpe, profesora, ¿lo hacemos igual en el Google Sheets o lo podemos hacer manual? Lo pueden hacer también a mano, lo que sí es que lo van a subir al Google Classroom. Sí, recuerden que no recibimos tareas por correo, por ahí alguien me mandó un correo, pero creo que era de la tarde. Entonces, ahorita lo subo esto al Google Classroom, pero vayan haciéndolo. Pero Gracias. que ustedes pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en Google Sheets, pueden hacerlo como sea, ¿no? Yo lo que quiero es que lo hagan. Y voy a parar la grabación.